Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer novamente aos membros da banca pelo acompanhamento neste processo e por formar parte no dia de hoje, como também ao meu orientador, Daniel Alácia, e ao Adolfo, que tristemente não pode comparecer hoje, mas sua ajuda também foi muito boa neste processo. Bom, o dia de hoje vou apresentar a minha defesa do mestrado, y titulada Resiliencia de Pontes frente a eventos hidrodinámicos extremos, como lições das inundações de 2024 no Rio Grande do Sul. Bom, o meu trabalho se dividiu em dois artigos. Primeiramente, vamos a fazer uma tradução e objetivos gerais. Depois, sim, vamos a ir a cada artigo em específico. O artigo 1 se denomina Ultrapassando o limite decamilenar. Respostas geomorfológicas às inundações sem precedentes de 2024 no Rio Grande do Sul, Brasil. O artigo 2, intitulado Adaptação à infraestrutura de pontes às mudanças climáticas, como lições das inundações de 2024. E, finalmente, vamos fazer umas conclusões gerais. Bom, como a maioria já conhece, as inundações no Rio Grande do Sul, que aconteceram em abril e maio de 2024, tiveram um impacto profundo na região. Aproximadamente 2,4 milhões de pessoas sofreram os danos econômicos e sociais, perdas de coletas e meios de subsistência. Devido a seu impacto tão profundo, abrangente e duradouro, esse desastre foi classificado como o maior desastre hidrológico da história do Brasil. E, em algumas partes das bacias mais altas na região central do Rio Grande do Sul, o evento foi classificado como de tempestade decamilenar. Este evento reflete uma tendência global, não é um caso isolado. E por que quero fazer ênfase nisso? Que falamos do evento como algo extraordinário, mas este mesmo ano, faz 2 meses atrás, certas regiões da região central do Rio Grande do Sul sofreram chuvas até maiores das que tivemos no ano passado. Daí que vem nosso objetivo do trabalho de vamos pensar infraestrutura, vamos pensar em infraestrutura para cada evento, vamos a tentar pensar uma infraestrutura mais resiliente, adaptável a esse tipo de extremos, que pela tendência global da intensificação impulsionadas pelas mudanças climáticas é algo que só vai crescendo. Nesse sentido, no Rio Grande do Sul, mais de 1.320 pontes foram afetadas no ano passado. 14 em rodovias estaduais de grande importância e em Santa Maria, mais de 135 bloqueios. Em vias, 35 pontes danificadas e 20 totalmente destruídas. Os efeitos não foram só nas pontes, sino também na alteração da geomorfologia dos cursos de água, incremento da largura e a profundidade, como também na sua taxa de deposição e transporte de sedimentos. Então, os objetivos desse projeto são avaliar as condições hidrológicas e geomorfológicas que levaram à ruptura de inúmeras pontes na região central do estado durante as inundações de abril e maio de 2024. Para isso, vamos a analisar as condições hidrológicas que levaram à ruptura das pontes, examinar as alterações geomorfológicas nos cursos de água, e nisso consiste nosso artigo 1. Depois, passando ao artigo 2, avaliar os efeitos hidrodinâmicos nas pontes, identificar áreas de influência nas pontes impactadas e propor recomendações para pontes mais resilientes. Aqui eu quero destacar que este trabalho surge de um trabalho conjunto de uma equipe de profissionais interdisciplinares da UFCM, que saiu a, como disse meu orientador, a apagar incêndios após o evento, trabalhando em diferentes projetos para as prefeituras. Esse trabalho que faz é uma recopilação das informações obtidas nesse contexto. Então, passando ao artigo 1 e adicionando um pouco na introdução já feita, o evento, as manifestações do evento foram tanto o movimento de massa nas encostas, como enxurradas em rios de transição entre a área mais alta do Planalto e as planícies
en las cuales se encuentran localizadas las ciudades normalmente. Inundaciones prolongadas en áreas urbanas, intensificadas por las fallas de protección, y alagamientos graduales en el lago dos Patos y áreas costeras, que está fuera de nuestra área de estudio particular, mas vale destacar. As consequências geomorfológicas e estruturais foram ajustes geomorfológicos severos debido a estas tempestades decamilenares. En trechos de ríos próximos a pontes, encontramos pontos críticos de vulnerabilidad y destrucción. Y ahí que focamos nuestro estudio. ¿Por qué? Porque além de funcionar como un sistema dinámico, de no solo río crecer, no solo incrementarse las dimensiones del transporte de agua, muchas veces a misma ponte hacía, complejizaba más a situación. Entonces, un sistema dinámico. Y bueno, entonces ahí pretendemos avaliar las alteraciones en las secciones transversales, tanto en su forma en planta como en su capacidad de escoamento. Vamos a medir lo que aconteció antes y después o eventos. Nuestra área de estudio encontra-se en el límite entre dos bacias hidrográficas muy importantes a nivel mundial. A bacia do Uruguay, que drena para a bacia do Prata. Particularmente vamos a trabajar sobre a bacia do río Ibicuí y la bacia do Guaíba, que dentro de la cual nos vamos a focar en la bacia do río Jacuí. Particularmente nuestros pontos se encuentran bien en la región central del estado, en esa zona de transición tan importante, y dentro de la bacia do Jacuí, como se puede ver, estamos analizando una bacia. A mayoría de los pontos se encuentran sobre una bacia más pequeña, de menos de 500 kilómetros cuadrados, denominada a parte alta da bacia do río Bacacaí-Mirim. En cuanto a bacia do Ibicuí, con 53.000 kilómetros cuadrados, las pontes están locadas bien al límite con la parte de Jacuí, que son las indicadas en esta presentación. Son en total 24 pontos analizados para este archivo. Como mencionamos, esta es una zona de transición con variaciones altimétricas de 400 a 500 metros de altura en pocos kilómetros, 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque los planetos basálticos altamente impermeables se encuentran con la depresión central son zonas sedimentarias con extensos valles de inundación de bioma característico pampa. Entonces, esta zona de transición es especial para intensificación de eventos hidrológicos extremos. Aquí también puede observarse una imagen en la bacia do Ibicuí. Voltando nuestras pontes analizadas en una situación mucho más vulnerable. Al disso, quiero destacar que a mayoría de las pontes se encuentran dentro de vacías de aporte de menos de 400 kilómetros cuadrados, que, segundo estimado, en o 70% o 70% dos desastres naturais no Brasil acontecem em bacias pequenas, posto que são mais vulneráveis a mudanças climáticas, uso de solo. Agora sim. No que respecta ao evento, este evento superó precipitaciones teve precipitaciones mayores a 450 milímetros en 4 días y acumulados de más de 1.200 milímetros en 10 días. La intensidad media fue de 40 milímetros por hora, con picos de até 100 milímetros por hora. El evento superó até 47% de los mayores eventos de precipitación registrados en la historia de Brasil entre el 1961 y 2022. Y, como mencioné, en algunas partes da bacia alta do río Jacuí, a tempestade foi decamilenar. Como sabemos eso? Porque la usina hidroeléctrica de Doña Francisca, que fue proyectada con 10.600 metros cúbicos por segundo, se ultrapasaron los 14.000 metros cúbicos por segundo. Y las usinas hidroeléctricas son diseñadas para un evento que puede ser ultrapasado cada 10.000 años. El último evento semejante fue en 1941, con menos registros y menos impactos de la diferencia de los avances de ahora tecnológicos, de agricultura, sociales, infraestructura. Y, bueno, en lo que respecta a IDF puntual para la estación de Santa María, ella fue actualizada
considerando el evento de 1941 y o de 2024, y dio que para 4 días de duración fue asignada un tiempo de retorno de 315 años. Más destaque que para duraciones pequeñas de 24 horas, el tiempo de retorno no fue tan importante, fue de 35. Otra cosa que quiero destacar es la importancia de actualizar nuestros dados, nuestras curvas IDF, porque antes de este evento, en la región se utilizaban curvas de 1961 a 2013, donde para un evento da intensidad del evento del año pasado, para 4 días de duración, el tiempo de retorno asignado era de 750, de 670 años. Lo que respecta a los impactos, aquí se observa a mancha de inundación, las vacías y los principales puntos de desmoronamientos, deslizamientos en asta, que coinciden con la mayoría de las pontes localizadas sobre a bacia do Bacacai-Mirim. Aqui eu trouxe algumas imagens impactantes. Essa daqui foi a ponte da rodoviária 287 sobre o Rio Grande, que foi famosa, conhecida pela sua destruição, pelos efeitos da erosão e as altas velocidades do rio. Uma inundação na cidade de Sinimbu, que indica esto que estábamos falando da vulnerabilidade das cidades ante este tipo de eventos, e a falha parcial da usina hidroeléctrica 14 de julho, localizada sobre a bacia do rio Jacuí. Então, como metodologia, pretendemos comparar tanto a largura como a profundidade nas nossas 24 pontes analisadas. E para isso, bom, antes e depois, antes vamos a medir, temos informações de Google Earth e os vestígios das enchentes, como pode observar-se. E após o evento, o que temos? Temos as manchas de inundação, as simuladas pela equipe, como também as disponibilizadas pelo MapBiomas, por exemplo, e no que respeita à profundidade, temos as marcas tomadas em campo, da máxima altura da água. Uma coisa que vale destacar é que não sempre a máxima largura alcançada pela água no momento da enchente coincide com a geometria com a que ficou finalmente nosso rio. Mas, como para poder comparar, debemos trabalhar com o mesmo evento, por isso vamos apresentar a largura inundada. Para comparar a conveniência, que é a capacidade de escoamento dentro de um rio, que deriva da equação de Manning, só que não considera a declividade do curso de água, porque é algo mais local. Antes do evento, vamos aplicar a equação de Manning, considerando a sección hidráulica estimada pela largura y profundidad, y após o evento vamos a isolar a conductividade da ecuación de Manning, ya que temos as vazões picos calibradas para todas as pontes, porque podemos fazer os modelos hidrológicos para eles. Então, em resultados, de forma geral, a largura do canal tem um aumento muito variável, desde 28 a 5.500%, con una media de 920%. A profundidade teve mudanças mais moderadas, de 0 a 463%, con una media de 75%. Y a capacidade de escoamento tive varianças extremas, desde 11% até 5.900, con una media de 600%. ¿Observamos alguna tendencia? Sí. Para vacías, con área de drenaje menor a 1.000 kilómetros, a área tiene una relación lineal con incremento de la conveniencia, con un buen ajuste, con un R de 0,91. En vacías mayores, eso no acontece porque ahí ya se comienza a compensar entre la talla de erosión con la talla de deposición y el incremento de K es más variable, la capacidad hidráulica. Más, ¿qué aconteció? Nosotros nos esperábamos que a largura y a profundidad aumentasen proporcionalmente con la conveniencia, con la capacidad hidráulica de la sección, y no fue así. Eso nos indicó una influencia importante de múltiples controles sobrepostos no ajuste do canal durante esos eventos de cheia extremo. Então, os padrões que encontramos foram
Para regiones de baixo gradiente hidráulico, dominadas por sedimentos de arena, tuvimos una expansión lateral extrema, como por ejemplo esas áreas, estas vacías locadas sobre la depresión central, que falábamos que tienen áreas muy grandes de inundación y biomas característicos de pampas, y ganhos moderados en capacidad hidráulica, porque la energía se disipa lateralmente y no fica tan concentrada. Las pontes que ejemplifican estos casos fueron la ponte de San Vicente, con una área mayor a 4.000 kilómetros cuadrados, un incremento de largura de 3.500% y de profundidad de 83%. Y a ponte de Casequí, con un área aún mayor de 13.000 kilómetros cuadrados, un incremento de largura de 180 metros a 3.000 metros, formando un 1.500% en incremento, y una profundidad incrementada en un 65%. En trechos de cabeceras, a diferencia, con solos más grandes, más pedregulhos, las mudanzas morfológicas fueron más limitadas. Predominó a incisión vertical y a poca migración lateral. Estos solos son más resistentes a erosión y favorecen la estabilidad do canal mismo sobre cheias extremas. Vamos a ver más para frente que los factores predominantes de ruptura de pontes ahí fueron a erosión de las altas velocidades encontradas. Y ejemplos de eso fueron a ponte do Toaldo y a ponte de Estrados dos Piacentes, donde, como da para ver, el incremento de largura fue bajo, en comparación de un 30% y una profundidad de 40%. Más, algo que da para destacar es que la largura normalmente coincide con, o incremento de largura coincide con la forma con la que realmente ficaron esos ríos após eventos. No es simplemente una mancha de agua momentánea, sino fue las altas velocidades y erosión en este local, el río finalmente incrementó su largura en 30%. Y yo mismo, algo semejante acontece con el ponte dos Piacentes. Después, en las regiones de transición, que no se encuentran en áreas tan planas ni en áreas tan declivosas, viraron ainda más importante otros factores, como son factores adicionales como son el confinamiento estructural. Aquí pues, se puede ver este caso donde a restricción do vão da ponte provocó a erosión montante dela y consiguió un gaño de largura de 236%. Y como una largura bien proyectada en las pontes ayudó a tener un incremento no tan grande en largura. Tipo, como o caso en el cual la infraestructura no fue una limitación. Como es el caso de la ponte da rodovia 277, que por ser estadual tiene un vão mucho más amplio, entonces no provocó interferencias en el flujo. Otro factor relevante fue, destacado aquí, fue la interferencia da misma ponte ao escorramiento. A baixa altura da ponte, en conjunto con los múltiples pilares actuando, impulsó a retención de detritos, o que generó barramientos temporarios y erosión. En este caso, en esta ponte de aquí, o que llevó a su falla fue a erosión en las cabeceras da ponte, provocada pela barragem parcial que provocaron los detritos, que fue impulsionada por los mismos pilares da ponte. Otro factor interesante fue analizar cómo afectó a rectificación o confinamiento artificial provocado por las pontes. Aquí tenemos el caso de la ponte Giacomini. Antes de la construcción de la ponte y após la construcción de la ponte ya podemos ver cómo forzaron al río a ir por el camino que ellos querían, que era la ponte aquí. Y após el evento, el río siguió su propio camino. Na real, esa ponte fue también, funcionó como barrage porque retiene muchos detritos a montante. Cuando el río no consiguió pasar por ella, encontró otro camino. Y lo mismo aconteció aquí con la ponte do Veado, que ya la misma estructura ya muestra cómo ella fue en interferencia para el flujo. Esto aquí fue antes de la construcción de la estructura. Con la construcción de la estructura, podemos ver cómo el río viró mucho más meandroso ahí. Y bueno, após el evento, esta ponte se mantiene intacta. Ella no se quebró, simplemente el río
fue por otro camino porque ya no conseguía pasarela porque ya no tenía capacidad hidráulica. Otro factor importante fue los ríos ubicados en curvatura y meandros. Obviamente los pontes en curvas están más vulnerables porque la energía es mayor en la margen cóncava, generando erosión y migración. Esa ponte, por ejemplo, a ponte de ingeniero Pedro Fernández, ganó 300% en largura y solo fue comida o erodida a margen cóncava de ella, a otra ficó intacta, que era zona mucho más vulnerable. Y lo mismo con la ponte de Coriño Rosa. Aquí ya fue preenchida con solo, cuando a gente fue para campo, mas toda esta parte tinha sido erodida pelos efectos ascendentes. Y finalmente, otro factor que consideramos fue la vegetación, que tiene un duplo papel. En algunos casos, ela gera estabilidade pela maior compactamento do solo que ela gera. Por exemplo, na ponte de 3 barras, ela tinha um importante ganho em largura. Dá para ver que neste pilar de aquí era até onde iba a ponte antigua y todo esto fue o ganho. Todo esto de aquí, perdón, fue o ganho que lo obtuvo a posas ascendentes. ¿Y cuál fue la zona erodida? Fue esta zona de aquí, que no tiene tanta vegetación ni tiene urbanización, o sea, ya tiene menor compactación. A diferencia de aquí, que eso se mancheva intacto. Y bueno, en áreas inestables, como es el caso de la ponte invernadinha, a vegetación funciona como un impedimento o una intensificación de los fenómenos porque da inestabilidad en los solos y genera también más interferencias porque va cayendo vegetación a montante, formando esas barreras parciales a montante. ¿No? Bueno, particularmente a ponte de invernadinha, fue en caso de estudio en varios factores, tipo, tenemos retención de detritos a montante, tenemos una curvatura. Y bueno, como conclusiones de ese archivo, sus resultados tracen una contribución inédita sobre los impactos geomorfológicos de lluvias extremas. ¿Por qué? Porque un evento así fue pocas veces visto y pocas veces registrado en campo. Los datos reflejan condiciones de pico, mas en muchos canales se vieron mudanzas duradoras confirmadas por evidencias fotográficas. Y queremos destacar que la métrica de conveniencia no refleja directamente la declividad local, como mencionamos, ni la energía de fluxo, o que explica que mudanzas geomorfológicas significativas entre ellos, a pesar de aumentos moderados en esta métrica. Y bueno, vamos a enfatizar la necesidad de aprofundar o entendimiento de los ajustes fluviales y repensar o planeamiento y manutención de infraestructura en ambientes dinámicos como estos. Pasando para el archivo 2, intitulado Adaptando infraestructura de pontes a mudanzas climáticas, dá para adicionar que en cheias o aumento da velocidade, além do incremento nas vazões, vamos ter um aumento de velocidade de turbulência que vai gerar erosão local, um dos factores mais importantes de ruptura de pontes a nível mundial, y erosión por contracción, como también, como ya vimos, migración lateral del curso de agua. Se forman vórtices en pilares en contra, intensificando a vulnerabilidad de las estructuras. Y además de eso, si consideramos influencias de los detritos acumulados a montante que reducen la abertura hidráulica, elevando los niveles y esfuerzos sobre estructura, tenemos un caso crítico a ser analizado en nuestros pontos. Los eventos de 2024 evidenciaron límites de las prácticas actuales, exigiendo integración entre hidrología, modelaje hidráulico y soluciones estructurales desde el anteproyecto. Tenemos una demanda por normas claras y racionales que incorporan eventos extremos y mudanzas climáticas, que orienten la adopción del tiempo de recurrencia para el diseño de esos pontes, criterios de erosión, detallamiento constructivo, equilibrando segurança, durabilidade e custo. Então, no que respeita às diretrizes atuais vigentes, temos que no Brasil temos diretrizes nacionais, como são a da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.
Y también tenemos normas estaduales, como es o Departamento Autônomo de Estradas y Rodagens do Estado, y a norma técnica que surgió após as agentes de 2024 pelo IPH y a URGS, que hoy en día se aplica como normativa para construcción de pontes. A continuación, cuando yo mencione diferentes normativas existentes, vos estás haciendo referencia a alguna de estas de aquí. ¿Cuáles son las dimensiones técnicas a ser abordadas en este archivo? Vamos a analizar a probabilidad de falla, asociado a tiempos de retorno, a adaptación climática, a modelaje hidrológica, hidráulica, a velocidad de escoamiento, a erosión y a altura libre. Las pontes analizadas ahora se reducen en comparación al archivo anterior porque son las pontes con las que teníamos más disponibilidad, con las que pudimos hacer modelajes hidrológicas e hidráulicas calibradas en precisión. Y de ahí podemos tener una mayor precisión en lo que respecta a velocidades, erosión, altura libre. Los materiales y métodos fueron los levantamientos realizados en campo, tanto batimétricos como fotografías, topográficos. Gracias a ellos pudimos hacer una modelación hidrológica e hidráulica calibrada con el evento de 2024, con la máxima altura de agua alcanzada. Y de ahí después rodar un modelo para los eventos de diseño que son presentados aquí en el siguiente slide. No que respecta a probabilidad de fallas asociadas basadas en proyectos. Aquí se presentan a vazão pico para as 13 pontes analizadas, junto con a vazão para correspondiente al tiempo de retorno de 100 años, que es un tiempo de retorno para pontes federales estaduales pela normativa. Y una tercera vazão que se denominó aquí TR Mudanzas Climáticas, que es o que a normativa da IPH, da URGS, adoptó após o evento de 2024, que foi que para que una vazão de verificación dos pontos va a ser para TR 350 años, para vacías superiores a 1000 kilómetros y para vacías inferiores a 1000 kilómetros vamos a trabajar con un tiempo de retorno de 450 años. O que queda para destacar aquí, que en la mayoría de los casos, como las vacías eran pequeñas, como ya mencionamos, nuestro tiempo de concentración de vacía era menor a 24 horas. Si no lembramos mal, para 24 horas de duración, nuestro tiempo asociado para el evento de 2024 era de 35 años. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la mayoría de las pontes quebraran para vazões bien inferiores a las vazões de proyecto. Mas también quiero destacar que todos estos proyectos fueron feitos en base a las curvas IDFs actualizadas. Y por eso que son estos resultados presentados, que serían muy diferentes si trabajamos con las curvas no actualizadas. Entonces, la normativa también dice que para simular, hacer la transformación lluvia-vazão, tenemos que hacer una modelaje hidrológica si no tenemos una serie de vazões históricas adjacentes a la ponte. Y en la mayoría de los casos, pela indisponibilidad de datos, es lo que acontece. Mas si vemos dos pontes donde sí teníamos vazões históricas y ellas fueron muy interesantes para analizar el origen de mudanzas climáticas. Esta de aquí es la ponte de Santiago, donde se presenta las vazões históricas máximas anuales adjacentes da ponte de Santiago. O segundo evento más importante nesse río, fora do 2024, foi em 1997. E o que foi interessante aí, que ao analisar o histórico das precipitações anuais, vemos que não tem um crescimento de precipitações com o tempo, que a precipitação que gerou este evento de 1997 foi bem semelhante à que gerou o evento de 2024, mas vemos que os impactos do evento de 2024 foram muito maiores. Isso é o que corresponde
as mudanças no uso e ocupação da terra na bacia, onde podemos observar aqui, segundo a imagem do mapa biomas, como área que era formação campestres foram ganhadas pela produção agrícola e mudaram para ser soja, incrementando muito assim a impermeabilidade nos solos e a vulnerabilidade ante eventos extremos pela maiores bastões transportados com maior velocidade. Respecto a mudanças climáticas, que é o que diz a normativa? Ela considera os eventos extremos que tienen que ser considerados os eventos extremos de 1941, 2023 y 2024 dentro de nuestros proyectos y adoptar o criterio más conservador. Tipo, o diseñar para TR100 y verificar para TR350 o TR450, o si fue mayor o evento 2024, 23 y 1941, ficar con ellos. Mas nada dice sobre considerar as mudanças de uso e ocupação da terra na bacia. Outro caso interessante foi a ponte de São Vicente. Aí, para calibrar o evento, embora não tínhamos uma série histórica de bases atualizadas, encontramos um evento importante em 1985. E quando quisimos calibrar o modelo hidrológico para esse evento, nos dimos conta que tínhamos que dizer que o número de curva que indica a capacidade de infiltração na terra passou de 73 para 1985 a 90 para calibrar o mesmo modelo hidrológico. Esse incremento na impermeabilidade do solo se vê justificado novamente pelas mudanças do uso e ocupação da terra, já que toda a área que antes era formação campestre e pastagem virou soja. Otro ítem a ser abordado es a modelaje hidrológica. De aquí queremos destacar que a normativa indica cómo calcular as bazones picos, como se indica aquí. Mas, en algunos casos, como es para análisis, por ejemplo, vulnerabilidad de inundación para ciudades, no es suficiente analizar a bastón pico, sino también analizar los volúmenes gerados pelo escoamento. Entonces, de ahí que queremos destacar a diferencia entre a bastón pico para un evento de 100 años de recurrencia, en contraposición al evento 2024, que embora bastón pico fue mucho mayor para el evento de TR100, o volumen escoado fue significativamente mayor, de 2.000 millones de metros cúbicos a 8.000 para el evento de 2024. De ahí destacar la importancia de considerar el hidrograma entero. No que respecta a modelaje hidráulica, a normativa que dice, ella recomienda utilizar ecuación de continuidad o a de Manning. A de Manning nos da una velocidad media en la sección. Aquí, en esta gráfica, se presenta a relación entre la velocidad máxima, que normalmente acontece en la calha del río, y a velocidad media, que ya es una media sobre lo que acontece en las margens y en la calha. Podemos observar que para ríos bien encaixados, que mostré en un principio da Ponte do Toaldo, que predominaban las máximas velocidades y o escoamento dentro de la calha, esa relación es 1. O sea, a misma velocidad media, a velocidad media corresponde a velocidad máxima. Más para ríos que están en bacias mayores, donde tenemos un importante volumen de agua escoando por las margens, esa relación se incrementa mucho, ultrapassando 2 veces o duplo de ella. O que nos indica a importância de considerar as velocidades máximas mediante modelagens hidráulicas mais avançadas que a ecuação de Manning. Aqui também queremos mostrar um pouco disso. Esta é a Ponte do Santiago, foi a modelagem hidráulica feita sobre ela, onde a modelagem nos permitiu identificar as zonas de maior velocidade, a distribuição espacial dessas velocidades, como também identificar a interferência da ponte frente aos escoamentos. Ven como o remanso montante dela, a distribuição das velocidades, tanto na calha como nas margens, que são fatores críticos para o desenho dessas estruturas e que só obtemos com uma respecto à velocidade de escoamento, aqui se apresentam as velocidades máximas
para o evento de 2024, para o evento de diseño de 100 años y para o evento de mudanzas climáticas, que son 350 a 450 años. A normativa, ¿qué dice al respecto? No tienen normativas claras que digan qué velocidades adoptar o cómo adoptar ellas. Normalmente en Brasil se utilizaban velocidades sugeridas por diferentes autores que varían entre 1,5 y 2,5 metros por segundo, independientemente de cuál sea nuestra área de estudio. Una normativa evidente indica la importancia de calcular a presión gerada pela agua y como a velocidade é tan importante porque está elevado ao quadrado, ou seja, mas en ningún momento ela indica que velocidade adoptar ou como estimar essa velocidade, simplesmente indica a importância da pressão da água. E tem um artigo, uma referência do Nietzsche que sugere adoptar uma velocidade de 5 metros por segundo. Mas o que acontece? Com exceção dessas pontes ubicadas em áreas bem planas, onde temos um espalhamento do escoamento e dissipação de energia, as velocidades foram muito superiores às adoptadas normalmente, chegando até a superar os 7 metros por segundo e superaram límites de velocidades admissíveis de desenho pelos diferentes autores para concreto e para as rochas metamórficas, ígneas, as mais resistentes. Ou seja, tivemos velocidades muito por cima do que a bibliografia sugere. Y de ahí vamos a un tema totalmente relacionado con esta velocidad, que es la erosión. En eventos de cheia, tenemos tres fenómenos principales de erosión. Erosión local, que es el aprofundamiento de la sección de las velocidades. Erosión por contracción, que es la erosión en las margens, que acontece con pelo estreitamiento do fluxo en el momento de llegar a ponte. Y a migración lateral del canal. Aquí vamos a presentar esos tres casos en función de nuestros estudios de campo. As pontes do Teobaldo, Lobato Montante y Jusante tuvieron velocidades de 3,5 a 4,5 y sufrieron erosión local. Son esos ríos más encallados en áreas bien declivosas. Queremos destacar que, a normativa no dice nada sobre consideraciones de erosión en pontes. No que respecta a erosión por contracción, os casos de exemplos foram a ponte de Giacomini e a ponte de Bernardini, que além de sufrir essa erosão por contracção pela mesma estrutura, sofreram também o cúmulo de detritos a montante, que a normativa sí sugere, sí da una sucesión para consideración de detritos, que es estimar a presión gerada a sobrepresión gerada pelo cúmulo de detritos con un coeficiente específico. Mas nuevamente tenemos que estimar a velocidad y nada dice sobre cómo estimar la velocidad del flujo. Y otro caso de erosión contemplado en campo fue a migración lateral del canal, como fue a ponte de Giacomini, con una que esa ponte estaba con velocidades de 2,3 metros por segundo. Aquí se presentan casos fuera de los estudiados en este archivo, más interesantes para traducir, como fue a falla de los pilares por erosión local en la ponte sobre el río Toropí y a migración lateral del canal y el cúmulo de detritos sobre la ponte de Arroyo Beado. Bueno, otro ítem a considerar es altura libre, que representa la distancia vertical entre el nivel máximo previsto de la lámina de agua, que incluyen los efectos de remanso, variación de sobrelevación de agua por cheias, y a fase inferior do tablero. No tenemos una exigencia específica para erosión en Río Grande do Sul ni en Brasil, mas otros estados adoptan una borda libre entre 1 y 1,5 metros. Entonces, a altura libre, cuando está adecuadamente dimensionada, ella permite acomodar velocidad natural del nivel del río, que es lo que se está viendo aquí. Aquí a Ponte de Santiago, esto fue para el evento de 2023, a Ponte de Santiago se encuentra submersa y observense las variaciones del nivel del río. Y también permite acomodar la formación de ondas, obstrucciones parciales, escobamiento y pasaje segura de troncos, galeadas y otros detritos fluctuantes, que es algo que se vio en la ponte sobre el arroyo Baitac, como puede observarse en las imágenes de aquí.
Então, no que respeita à altura livre, e aqui trouxemos um pouco do visto no primeiro artigo, aqui se compara a altura da Ponte Velha, que asumimos que era a máxima altura da água possível, para a qual foram diseñadas as pontes, se compara con a altura de agua alcanzada en el evento 2024 y do diseño para un evento de 100 años de retorno. Podemos observar que para pontes sobre trechos de mayor declividad, a influencia da altura libre no fue tan importante. ¿Por qué? Porque estamos en régimen supercrítico, niveles de agua bien bajos con mucha velocidad. Más para los ríos que pertenecen a bacias mayores con declividades un poco menores, a diferencia entre lo que era a altura da Ponte Velha y la altura alcanzada pelo evento 2024 fue de até 10 metros. Esto también se ve reflejado, por ejemplo, en la Ponte de São Vicente, que el tablero de ella fue encontrado un par de kilómetros antes de ella, y en la Ponte de Quevedos, donde también a ponte falló porque el tablero fue por la sobrepresión que sufrió el tablero. Entonces, como discusión final, vamos a traer a colación algunos ejemplos de normativas internacionales, particularmente analizamos normativas francesas, italianas y americanas. Y ellas recomiendan criterios de adaptación climática, como son considerar a vacía como un sistema dinámico y complejo que integra el clima, uso del suelo, soluciones basadas en la naturaleza. Eles también sugieren modelaje avanzada, como usos de simulaciones 2D, 3D, métodos probabilísticos que nos permiten considerar a ocurrencia de eventos simultáneos sobre nuestra estructura, análisis de riesgo y también análisis costo-beneficio para escenarios complejos. No que respecta a erosión, las normativas proponen un manejo hidráulico eficiente, una locación de los pilares eficiente en función que va a ser obtenida gracias a simulación hidrodinámica, protecciones directas en los pilares y en las margens, fundaciones abajo de su excavación máxima y geometrías adecuadas para ese tipo de estructuras. Ellas también trazan el concepto de sacrificar las margens, es decir, para determinados eventos, dejar que el río consiga erodir las margens, que después es mucho más fácil de preencher con sedimentos, con rochas, más que la estructura de la ponte continúe en pie, con un buen cálculo, con pilares fuertes, resistentes, localizados bien por baixo da profundidad de excavación. En lo que respecta a los detritos, las normativas sugieren prevención con modelaje, deflectores de detritos, colares de protección, o sea, van rechiendo los detritos a montante para que el impacto no sea tan intenso sobre la ponte. Y espaciamiento adecuado entre pilares porque, como ya observamos, ellos funcionan como una barrera para los detritos porque su espaciamiento no es mayor a o volumen de detritos acumulados, ¿no? No que respecta a la altura libre, la normativa recomienda la definición de altura libre basada en eventos de 50 a 100 años de recurrencia. Y también considera elevación de los accesos, porque de nada sirve elevar solo a pontes si los accesos van a ficar expuestos y van a ser erodidos, incrementando vulnerabilidad sobre la ponte, finalmente. Y avaliación de cargas, de diferentes cargas hidrodinámicas mediante a modelaje computacional. Entonces, como comentarios finales, as enchentes extremas de 2024 no Rio Grande do Sul mostraram a intensidade das transformações hidrológicas e geomorfológicas possíveis em eventos de grande escala. Muitos parâmetros do projeto foram superados, revelando fragilidades tanto nas normativas como na infraestrutura mesmo. As pontes não apenas sofreram os impactos das cheias, mas também indicam mudanças permanentes nos canais, ampliando riscos futuros. Criterios esenciales como son las velocidades críticas, las protecciones contra erosión, altura libre y uso del suelo, ainda son poco contemplados por las normativas actuales. A resiliencia de las pontes va a depender de 3 acciones prioritarias.
Actualizar as normas com critérios compatíveis com as mudanças climáticas. Integrar a engenharia e a gestão territorial considerando as mudanças no uso do solo. E adotar soluções preventivas e adaptativas que aumentem a durabilidade estrutural. Como comentei, no princípio, de nada sirve fazer pontes cada vez que tenhamos eventos extremos, sino repensar como que desenhamos esses pontos para fazer infraestrutura mais resiliente ante esses eventos que são cada vez mais frequentes. O trabalho oferece subsídios técnicos para a adaptação da infraestrutura e como já falei, como volumes semelhantes já aconteceram em 2025, este mesmo ano, se confirma esta tendência a eventos extremos recorrentes, reforçando novamente a urgência de revisar as normas e projetar infraestrutura resiliente. Muito obrigada e fico à disposição.